señor Ernesto Álvarez Miranda, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres y expresidente del Tribunal Constitucional. Doctor, buenas tardes. Bienvenido al programa. Le saluda Mari Carmen. Muy buenas tardes, Mari Carmen. Un gusto estar en su espacio. Gracias por el tiempo, doctor, y rápidamente me encantaría saber cuál es su opinión respecto a esta nueva designación de estos nuevos ministros que están ingresando al gabinete del actual presidente, la señora Boluarte. Para comenzar, ya se ha hecho el cambio o mejor dicho, se ha nombrado como nueva ministra de Educación a la señora Miriam Ponce. Pues, en principio, cabe señalar de que, comparados con los ministros del presidente anterior, estos ministros son un lujo. En todos los casos son profesionales vinculados al sector donde están siendo designados, en especial la ministra de Educación. Pero, claro, hay una paz negativa en todo esto. Como usted bien ha señalado, existe la sospecha, aparentemente con evidencias, de que, por ejemplo, la ministra de Educación, que lanzó una campaña en contra de la decisión del Congreso, decisión que se debe materializar en los próximos días, de favorecer o de normar en favor del nombramiento de aquellos maestros que tuvieron un nombramiento provisional en virtud de que no habían pasado la valla de las evaluaciones necesarias para ingresar a la carrera magisterial y que solamente obedecía ese nombramiento provisional a un tema básicamente de emergencia, la carencia de maestros en algunos lugares de difícil acceso. El tema meritocrático se instaló ya en la agenda política, no solamente de un sector de la población, sino en general de todos los sectores políticos, y esa habría sido la causa de la salida de la ministra, porque aparentemente, y esto es por culpa de la reforma política mal llevada en los últimos años, y por la decisión de los propios ciudadanos a través de las elecciones, los votos cuentan. Eso hay que enseñarle a la gente. El voto muchas veces se otorga por una promesa o una emoción, el humor, pero los votos cuentan durante 5 largos años. El problema es de que el gobierno tiene que hacer política y tiene que ganar estabilidad y sostenerse. Y para eso, me imagino que deben tener muy en cuenta cada uno de los votos, cada uno de los bloques y subbloques que existen en el Congreso actualmente, y el tema de la meritocracia vulnera los intereses de por lo menos 2 bancadas al interior del Congreso. Bancadas que le son necesarias a la Presidenta de la República porque ella carece en este momento de un soporte propio, de un partido que le pueda brindar un soporte, un fundamento sólido, y tiene que estar prácticamente cada semana sumando y restando votos. Eso aparentemente ha pasado también con el ministro de Trabajo, cuya falta ha sido la desafiliación del sindicato Promovadef, que inscribió Castillo en su momento y que obviamente rivaliza contra el SUTEP. Esa habría sido también la causa de la salida del ministro de Trabajo, que en realidad no estaba haciendo una mala gestión, así como la ministra de Educación. Doctor, ¿por qué cuando hay ministros, en este caso, cuando hay autoridades que realmente están llevando un trabajo que está dando resultados, por qué los cambian? ¿Por qué tenemos esa mala costumbre en el país, independientemente si es un gabinete de ministros, si son alcaldes, si son regidores? A ver, cuando hay algo que está funcionando,
y de repente ellos por tiempo ya tienen que dejar el lugar de donde ellos han estado porque ya se cumplió, en vez de que el que llega de turno continúe con lo que ha estado haciendo, se rompe, quieren hacer algo distinto y no hay una continuidad. En este caso es un tema de necesidad política. El Ejecutivo tiene que sumar votos para tener estabilidad en un quinquenio donde el gobierno no tiene mayoría, ni siquiera mayoría simple. Ajá. En el Congreso. Por tanto, los pedidos, las exigencias, las negociaciones tienen que ser escuchadas por el Ejecutivo, aunque éstas contengan dosis graves de irracionalidad, que es lo que usted señala. Lo normal, en un país donde existiese un gran partido de centro izquierda y otro gran partido de centro derecha, un país con estabilidad democrática, lo ideal sería que el que gana las elecciones presidenciales pueda llamar al mejor gabinete posible, claro, para realizar su programa de gobierno. En este caso, no hay estabilidad política por las reformas y por la forma en que vota el electorado. El electorado ha distribuido sus votos entre 14 opciones electorales y hoy en día aparentemente existen 24 agrupaciones políticas que van a presentar candidatos al Congreso y posiblemente a las presidenciales. De forma tal que si Castillo entró a la segunda vuelta con 18%, en la próxima elección general podrían entrar a la segunda vuelta candidatos con 12 u 11%. Ajá. Cosa que es absolutamente inadecuado para cualquier país que aspire a generar proyectos de mediano plazo. Sí, sí, definitivamente. Ahora, volviendo al tema de la meritocracia, ¿qué puede suceder? Causa mucha sorpresa, doctor, que bancadas como la de Avanza País, APP, que ya de alguna u otra manera nos tiene mal acostumbrados a esas decisiones que ellos pueden tomar o a quienes designan también, Fuerza Popular, que hayan sido o que hayan votado por aprobar esta ley que repone a estos más de 10,000 profesores que han sido desaprobados en sus evaluaciones. ¿Cuál es el motivo? ¿Usted cree de que es porque el Ejecutivo quiere seguir o todo la señora Boluarte quiere quedar bien con el Congreso? Por eso es de que hacen este tipo de votaciones que realmente no tienen sentido. El haber sacado más de 100 votos significa que hay que pensar una especie de segundo nivel. No solamente se trata del lógico interés del gobierno de tener estabilidad con acuerdos políticos o escuchando a las bancadas que tienen intereses, sino también se trata posiblemente de un arreglo, de una negociación, de un acuerdo político, cosa que en principio no es mala. Uh-huh. El problema es de que como existen agrupaciones o bancadas con intereses radicales y extremistas como por ejemplo, suprimir la meritocracia en la educación, un interés que vulnera el bien común, necesariamente se debe inscribir esta votación tan cuantiosa. Recuerden que es muy difícil conseguir 87 votos para elegir un magistrado del tribunal. Uh-huh. Esta tiene más de 100 votos. Sí, claro. Acá hay un gran acuerdo. Un gran acuerdo significa de que esto solamente es una de las piezas de un acuerdo mucho mayor que parte de la mesa directiva, la elección del defensor del pueblo, la elección del Tribunal Constitucional, posiblemente la elección del magistrado vacante, del puesto vacante en el Tribunal Constitucional, y posiblemente tenga aún otras piezas más en este rompecabezas.
Claro. En principio, y le repito, no es malo que haya acuerdos políticos, es necesario. Lamentablemente, por la presencia de estos grupos radicales en el Congreso, es que ponen en la mesa pedidos y exigencias que van en contra del bien común. Sí, definitivamente. Y ahora que está hablando acerca de este tema, doctor, también deja mucho que desear el actual ministro de Defensa, después de que 4 policías han sido abatidos en el Braim, ¿verdad? Y que el ministro de Defensa no se haya hecho presente ni siquiera para recibir los cuerpos, acompañar a las familias, eso deja mucho que desear. Estamos en una situación donde el ministro de Defensa no puede recibir a un oficial y a 3 comandos del ejército que han caído defendiendo al país, defendiendo a la sociedad. No puede asistir aparentemente para no contrariar a un par de bancadas que están vinculadas, cuyos dirigentes están vinculados a la narcoguerrilla, sí, el narcoterrorismo del Brain. Entonces, estamos en una situación parecida a la de España. Sí, totalmente. Para renovarse, para poder alcanzar gobierno, el actual presidente del gobierno tiene que pactar con los defensores de ETA y con los separatistas catalanes, con aquella gente que quiere romper España. Sí. Para formar gobierno tiene que aliarse a ellos. Esto no puede continuar así, obviamente. No, claro que no. Tiene que fortalecerse el sistema de partidos y tienen que fortalecerse partidos moderados, comprometidos con el bien común y que no tengan intereses contradictorios con el de la sociedad. Sí, es que cómo uno puede negociar o pactar o formar una alianza con gente que sabemos, con grupos que son terroristas, que son sicarios, que son guerrilleros. ¿Cómo? No hay forma. El sentido común te dice que no se podría, pero vemos de que, por ejemplo, el ex guerrillero colombiano ahora es presidente, ¿no? El señor Petro, y que creo, no recuerdo, si no mal recuerdo, él también ha sido condecorado, y ahora nuestro actual gobierno tiene que pactar también, porque claro, como hay cierta relación con Sendero Luminoso, que con Movadef, ¿a qué extremos estamos llegando? ¿Qué es lo que ha pasado en el camino? Que este es un fenómeno que no solamente se da aquí, doctor, sino también en algunas partes del mundo, como usted bien lo menciona, en España. ¿A qué se debe esto? ¿Es porque es una nueva generación que ha perdido la memoria o cómo? Es una crisis política y una guiada por algunos pocos medios de comunicación que tienen poder y por los intereses de una izquierda que no logra desvincularse del terrorismo, de la guerrilla, del separatismo violento, etcétera. El caso del Perú ha sido patético. Un grupo del Comando Conjunto planea y ejecuta una acción importante en el Brain, y los oficiales que participaron en esa acción han sido separados del servicio, castigados por el gobierno de Castillo. Sí. Ahora, la actual presidenta, que ganó la elección con Castillo en su plancha presidencial, ha recibido de herencia 1/3 del Congreso, 1/3 de los congresistas vinculados directa o indirectamente con Sendero Luminoso, con el MRTA o con otros grupos radicales de extrema izquierda. Por tanto, tenemos que salir de esto mediante una reforma política verdadera que fortalezca a nuevos partidos moderados, partidos de centro derecha, de centro izquierda, que se comprometan con la democracia para ocupar ese espacio que ahora ocupan los extremistas. Claro, claro. Pero sí estamos de acuerdo, doctor, de que esta reforma política no se va a dar con este gobierno, ni mucho menos que se pueda plantear algún tipo de proyecto de ley a través de este Congreso, porque obviamente vemos de que no les conviene, ¿no?
Bueno, hay un tercio del Congreso que es el denominado bloque democrático, que tiene la obligación de intentar negociar y acordar una reforma política verdadera, así como bloque magisterial saca al ministro de Trabajo, así también el bloque democrático puede imponer una agenda de reforma política, pero verdadera, no para destruir a los partidos, sino al contrario, para fortalecer un nuevo sistema de partidos. Sí, definitivamente. Doctor, vamos a hacer una pausa. Le voy a pedir unos minutitos de su tiempo para regresar, después de nuestros anunciantes y poder analizar, ya que estamos hablando del tema del terrorismo y estos nexos con Sendero Luminoso, vamos a hablar acerca del partido Antauro, porque ya presentaron solicitud de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. Más, unos minutitos y regresamos con usted. Gracias. Vamos a continuar con nuestra entrevista con mi primer invitado, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres y expresidente del Tribunal Constitucional, el señor Ernesto Álvarez Miranda. Doctor, a ver, ¿qué le parece este partido de Antauro Humala? Ya ha presentado esta solicitud de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones y según por lo que leí también en el tuit del congresista Alejandro Cabero, esto también podría significar una amenaza a la democracia si el jurado lo permite. ¿Qué opina usted al respecto? En principio cabe decir de que toda persona que ha cumplido su condena tiene la plena capacidad para participar en política. Esa es la legislación que hoy en día tenemos. Y lo que no se puede hacer, porque la norma así también lo señala, la norma electoral, es fundar partidos y presentarse a elecciones con organizaciones que en su ideario, en sus objetivos, figure la destrucción del sistema democrático y la instauración de regímenes políticos diferentes al democrático y al constitucional. Por tanto, el Jurado Nacional de Elecciones tiene los mecanismos para poder denegar la inscripción de cualquier partido, no solamente de Antauro, sino de cualquier partido que proclame ir en contra de la democracia, ir en contra del Estado de Derecho y obviamente en contra de la Constitución y del régimen constitucional. La ideología democrática y los estados democráticos mantienen siempre límites en un espacio bastante abierto de tolerancia. Pero está claro, ya hay jurisprudencia de muchos países desarrollados, importantes desde el punto de vista político, que han fijado límites para no dar espacio, no dar lugar a que ingrese al sistema de partidos, ingrese a la oferta electoral, agrupaciones que manifiestamente no llegan a participar, no aspiran a formar parte de los espacios donde se decide democráticamente, donde se toman las decisiones democráticamente, sino al contrario, aspiran a ingresar a esos espacios para dinamitarlos, imponer su ideología totalitaria y destruir un sistema por el cual los peruanos podemos vivir en convivencia pacífica. Sí, entendemos de que en un país democrático se tienen que respetar ciertas normas, ciertas leyes, pero si estos individuos tienen la cantidad de antecedentes, no hace mucho Antauro Humala dijo que en una entrevista que él no hace marchitas, ¿no? O sea, marchas así como no dándoles el peso debido, sino que él hace rebeliones, ¿no? Entonces yo pienso personalmente que en el Jurado Nacional de Elecciones también tomarían en cuenta la evaluación de vida de todo esto que se sabe ya del señor Antauro Humala, porque estoy siendo bastante educada diciéndole señor, pero bueno, como yo he sido educada así, yo quisiera saber si el hecho de que hayan cumplido condena no significa de que él, en este caso, esté rehabilitado, ¿no?
En la legislación peruana, y de acuerdo a la sentencia reciente del Tribunal Constitucional, sí, se considera de que el haber cumplido con la pena establecida por el juez penal, se considera la persona rehabilitada. Esto obviamente, el sentido común nos indica que no es así. Una cosa es la rehabilitación formal y otra cosa es la resocialización. Ajá. De forma tal que el propio Estado peruano ha establecido límites a esa falsa y formalista rehabilitación. Por ejemplo, en el caso de aquellos pederastas, claro, que no pueden regresar a enseñar a niños en un salón de clase. uh-huh. ¿Por qué? Porque se considera de que por encima del derecho al trabajo está el derecho de los niños a no ser expuestos a un peligro latente. Claro. Se trata de ponderar derechos. No significa de que alguien que ha sido condenado y ha cumplido la pena por terrorismo, o alguien que ha sido condenado por corrupción, en un caso no puede ser ministro de Defensa y en el otro caso no puede ser ministro de Economía uh-huh. del Perú. El que ha sido objeto de una condena por corrupción, el sentido común nos muestra de que no podría dedicar sus días a manejar el presupuesto o los fondos de los peruanos o de su comunidad en una alcaldía. Esto que tiene ese sentido común, muchas veces, cuando se trata de establecer leyes, predomina el supuesto garantismo, un falso entendimiento de lo que vendrían a ser los derechos de la persona por encima de los derechos de la inmensa mayoría. Claro. No se trata de que no trabaje, no se trata de quitarle el derecho al trabajo, sino que simplemente el corrupto, el condenado por corrupto, cumplida su pena, puede trabajar en cualquier otra área que no sea el presupuesto público. El terrorista no puede trabajar en ninguna otra área vinculada a la defensa y a la seguridad ciudadana. Y asimismo, al que ha dirigido una rebelión con muerte de policías, exacto, no puede dirigir al Estado peruano, no puede aspirar a dirigir al Estado peruano y mucho menos ser comandante supremo de las Fuerzas Armadas. uh-huh. O sea, doctor, no se debería de admitir esta inscripción de este partido. No se debería, ¿verdad? Porque así es. Sí sería bastante preocupante, porque si ya tenemos un Bermejo en el Congreso, ¿no? Por dar solamente un ejemplo, y que siempre él se burló de la democracia, entonces tener a uno como Antauro sí sería bastante preocupante, porque en estos tiempos de crisis, no sé si usted nos podría de repente ahondar un poquito en ello, el votante también quiere encontrar una salida, ¿no? De qué puedo hacer para que, no sé, mi comunidad pueda tener agua, puede tener electricidad, una educación justa para con mis hijos, etcétera. Y al no encontrar a alguien, ya sabemos de que todos estos discursos populistas lamentablemente aquí en el país calan mucho, y más aún cuando hay tanta necesidad, y tener a alguien como Antauro sería para ellos tal vez un respiro, ¿no? Como sucedió con el señor Castillo también. No, es una falsa ilusión. El problema es de que existen extremistas. Recordemos que en la Asamblea Constituyente de 1978, un tercio de los constituyentes, eran 100, o sea, un tercio, eran de la extrema izquierda. Fueron elegidos por los electores representantes de la extrema izquierda, lo que significa que en el Perú tradicionalmente tenemos un tercio de peruanos que de una u otra manera prefieren votar por la extrema izquierda. Si esto es así, el jurado tiene los mecanismos para evitar la inscripción del partido, cualquier partido de extrema izquierda o de extrema derecha, incluso
se ha presentado, tengo entendido, una tacha, o se va a presentar una tacha bien fundamentada por un grupo de jóvenes constitucionalistas que van a dar la pelea en sede del Jurado Nacional de Elecciones. El otro tema es de que hay que legislar para que las personas que han sido vinculadas a hechos delictuosos no puedan permanecer en el área donde ejecutaron sus delitos, por más rehabilitación formal que hayan alcanzado. El pederasta no puede entrar a un salón de clase a dar clases a niños. Entendido. El corrupto no puede, pues, dirigir el presupuesto de su comunidad ni del país. Y el violento, el que ha matado por política, por ganar poder, no puede participar en escenarios donde se van a tomar decisiones fundamentales que afectan a todos los peruanos, sí, sobre todo de seguridad. Cierto. Pues esto de sentido común exige que el Congreso tome cartas en el asunto y legisle. Pero el problema es de que nosotros, los mismos electores, hemos votado para que 1/3 del Congreso esté integrado por la extrema izquierda, otro tercio sea el llamado bloque democrático, y el otro tercio es el famoso centrismo corrupto. Son personas vinculadas a hechos delictuosos antes y durante su mandato congresal. Por tanto, nosotros mismos nos hemos puesto la soga al cuello. Los mismos electores tenemos que reflexionar, cierto, y dar nuestro voto pensando en nuestros hijos y en el futuro del país. De acuerdo con usted, doctor. Y ahora que estamos hablando del futuro del país, ¿qué me dice usted acerca del caso del terrorista Pollay Campos? Que ahora ya sabemos que camarada Artemio, ¿no? Florindo Flores Ala, ellos, bueno, pues se vienen quejando de las condiciones carcelarias, que están siendo mal condenados, están siendo maltratados. Pareciera una burla, pero que también llega de la mano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué se podría hacer en un país con un tema de justicia tan fallido como el nuestro? Lo principal es que todo gobierno, por encima de su condición de izquierda o de derecha, tiene que tener equipos eficientes, muy bien formados, con capacidad para litigar en el sistema interamericano, para, por ejemplo, una vez que se recibe la solicitud de un informe respecto a la condición carcelaria de un condenado, ese equipo satisfaga los requerimientos pensando en cada uno de los puntos doctrinarios que existe en los derechos humanos, para no ser objeto posteriormente de un proceso ante la Corte Interamericana que nos puede salir perjudicial, como en la inmensa mayoría de casos. Punto 1. Equipo legal interno. Eso no necesariamente lo hay, y muchos gobiernos no se han preocupado y entregan ese espacio, la defensa legal en el sistema interamericano, lo otorgan a personas vinculadas a ONGs nacionales e internacionales, que lo que hacen es ejercer una defensa falsa. Claro. Como el abogado Tinterillo, que termina quedándose con la casa que disputan. Ya, esta gente, por influencias, por ganarse la carrera dentro de las ONGs, ejerce defensa fallida, o acepta o no responde. Por tanto, correcto, lo primero, el Perú necesita saber qué respondió el Estado peruano durante el gobierno de Sagasti, cuando le fue notificada la queja Pollay. 1. 2. El Perú como Estado tiene todo el derecho a promover una reforma profunda del sistema interamericano. No es posible que el sistema, Comisión y Corte, reciban gran parte de su presupuesto de manos
de organismos privados, particulares, que luego litigan en forma permanente en el sistema. Claro. Es como si nuestra Corte Suprema recibiera la mitad de su presupuesto del estudio Rodrigo, del estudio Miranda y del estudio Muñiz. ¿Qué diría la gente? Claro. Es un escándalo. Seguro. Como los que litigan, las organizaciones poderosas que litigan en el sistema, son las que financian el sistema y las que imponen, obviamente, su agenda. Uh-huh. Eso no puede seguir siendo así, y estas mismas ONGs son las que participan activamente en los procesos de selección de comisionados y de jueces de la Corte. Bueno. De forma tal que vetan inmediatamente a cualquier abogada, a cualquier jurista que se presente para ser comisionado, para ser juez, si no tiene antecedentes que lo vinculen estrechamente con ONGs y lo vinculen en su actuación, en su trayectoria, con la agenda que imponen estas ONGs internacionales. Ajá. Entonces, cuando nos dicen, no, pero a los jueces los ha elegido la Asamblea, compuesta por los estados, pero el proceso previo de selección ya está profundamente amañado, manipulado por la influencia de estas ONGs internacionales. Lo mismo que varios concursos públicos que aparentemente son inocuos, impolutos, apolíticos, pero que en realidad ya sabemos, apenas se convoca el concurso, quién va a ganar, porque de acuerdo a su CV se realizan los requisitos para postular al cargo. Correcto. Qué increíble. Es alucinante cómo todo el mundo jala agua solamente para su río, sin ver, no sé, pues el beneficio que se pueda trabajar a favor del país, porque con esto que vienen contemplando y que hayan aceptado nada más esta demanda de parte de este terrorista, deja mucho que decir. Ahora, ¿se podría mantener uno dentro de la comisión, doctor, y hacer algunos ajustes, como por ejemplo, se pueden respetar ciertas cosas, se pueden seguir ciertas normas, pero, por ejemplo, no nos metamos en temas de terroristas, que eso nosotros nos encargamos? ¿Se podría hacer también eso? Cuando el Perú, el Estado peruano, optó por retirarse de la Corte, del plano jurisdiccional de la Corte Interamericana, recibió presiones porque hay ONGs que tienen vinculación con el Partido Demócrata norteamericano. Tanto no es que un Estado como el Perú, un Estado muy dependiente del financiamiento externo, pueda tener una soberanía plena y sostener en el tiempo una decisión de esa envergadura. Recordemos de que en época del régimen de Fujimori se comenzó el proceso, que demora más de un año, de salida, y que el gobierno que continuó, Paniagua y Toledo, regresó y anuló todo ese proceso de salida. Ya. Lo mismo podría pasar ahora o podría pasar en el siguiente gobierno. Uh-huh. El tema, más que emocional, de salirnos de un sistema que nos es perjudicial, ya se ha publicado extensamente en redes sociales de que el Perú cuatriplica los casos en los cuales la Corte ha decidido mantener jurisdicción para fiscalizar, controlar cómo se ejecutan sus sentencias, cuatriplica a Venezuela. Significa de que el sistema está mucho más preocupado de la libertad y los derechos humanos en el Perú que en Venezuela. Exactamente. Y por supuesto que Bolivia, que otros países que tienen serios problemas como Nicaragua. Uh-huh. ¿Por qué? No es que en el Perú haya existido un caso como el chileno, un caso lamentable como el argentino, donde sí hubo realmente violaciones de derechos humanos en el grado de lesa humanidad, sino que en el Perú
a diferencia de los demás países, fue derrotado el comunismo. Y eso hay partidos y hay dirigentes que no lo toleran, que no lo procesan. Yeah. El derrotar a un esfuerzo comunista tan fuerte como el Sendero y el MRTA, sí. O sea, comunista, un comunista pro-maoísta y un comunismo terrorista pro-La Habana, demanda la derrota no solamente de los combatientes, sino demanda la derrota de todos los aparatos logísticos, financieros, de apoyo, todos aquellos que integraban Socorro Popular, y todos aquellos que de una u otra manera auspiciaron, promovieron y trataron de justificar el terrorismo que padeció nuestro país durante 2 hasta 3 décadas. Recordemos los firmantes de las cartas para que liberen a Mesich, claro, para que liberen al profesor Abimael. Sí. Recordemos los pedidos para que liberen a Portocarrero, a la viuda de Argueda, todas aquellas personas que integraban aparatos de prensa y de medios para justificar y sostener al terrorismo. Ellos no perdonan al Perú, no van a perdonar nunca a la sociedad peruana que se defendió, desde los más humildes de los campesinos hasta el más convencido y comprometido de los militares. Wow. Todos de alguna manera resistieron, y eso es imperdonable. Por eso es que es necesario presionar y negociar con otros países afectados la reforma profunda del sistema. Claro, definitivamente esa tendría que ser la única salida, porque si tanto resentimiento tienen, con razón, pues que nos sentimos atascados, no podemos ir ni para un lado ni para el otro. Increíble. Exactamente. Doctor, yo quiero agradecerle muchísimo por este enlace telefónico. Espero pronto poderlo tener presencialmente aquí y seguir analizando estos temas, porque ha sido bastante interesante esta conversación con usted. Muchísimas gracias. A usted. Buena tarde.